¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos y Comas Informa. Hoy, 5 de mayo del año 2022, desde Puebla se llevó a cabo la conferencia del presidente mencionando que le daba gusto estar en Puebla en este día histórico, conmemoración de la histórica batalla de Puebla para defender a nuestra patria. Hoy no iba a tardar mucho con la conferencia porque hoy mismo salía a una gira desde Puebla a Centroamérica, a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Es una gira con nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe, dijo Andrés Manuel López Obrador. Iniciando con la información sobre la gira del presidente López Obrador por Centroamérica y el Caribe. El mandatario señaló va a expresar su solidaridad con los pueblos hermanos. Además, precisó que hace falta recursos y hay muchas necesidades en México, pero no se debe ser indiferente, siempre solidarios. Por ello, reiteró que es importante llevar a la práctica a la fraternidad universal. A su vez, declaró que se busca ampliar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, a lo cual espera seguir uniéndonos en toda América, porque se debe de buscar la integración con respeto a las soberanías, como sucedió en Europa, declaró el presidente mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos lo que dijo esta mañana desde Puebla. Pues básicamente es expresar nuestra solidaridad con pueblos hermanos, vecinos de Centroamérica y del Caribe. En todos los casos hay cooperación. La política exterior del actual gobierno busca mantener buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo y cooperar, actuar de manera solidaria. Nos faltan recursos y hay muchas necesidades en México, pero debemos de ser siempre solidarios. Hay que llevar a la práctica la fraternidad universal. Y hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, hay que respetar a todos, pero hay que darle siempre preferencia a los más pobres, a los más humildes, a los más necesitados. La justicia es eso, darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Y esto va más allá de nuestras fronteras. México tiene que ser un país siempre solidario, siempre apoyando a pueblos. Un trato justo es lo que pide el mandatario de México, y no nada más para el pueblo de México. Él lo dice más allá de nuestras fronteras. Nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe son americanos, tan americanos como nosotros, que creo que por primera vez en la historia, a todos los hermanos centroamericanos, creo que tenemos un líder, tenemos un humanista, tenemos a un presidente de México que se preocupa por la región, que se preocupa por el color, por la raza, por el pueblo de Centroamérica y México, porque en varias ocasiones ha dicho que América somos todo el continente. En un viaje de 4 días, Andrés Manuel López Obrador sostendrá encuentros con 5 presidentes de la región para hablar sobre proyectos de inmigración, comercio, desarrollo social principalmente, y los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Aquí está el asunto clave. Si usted nos ve en Centroamérica, si usted es un hermano centroamericano, esto de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro está haciendo éxito en el sur-sureste de México. Hay mucha
Es una riqueza toda esa área donde hay demasiada agua. Sembrar, cultivar, le crea un trabajo a toda la gente para que no salga de sus pueblos, para que no salga de esas comunidades, para no dejar a sus familias y emigrar a otro país lejos, sin pensar que un día hay personas que jamás regresan. Creo que la base, creo que el cimiento, que me perdonen los Estados Unidos, pero crédito se lo voy a dar a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de México, porque creo que él tiene a toda América como un pueblo hermano. Es muy importante. Una de las cosas que él también piensa hablar es la modernización de la infraestructura fronteriza, proyectos de cooperación bilaterales, la supervisión de proyectos sociales y el diálogo para atender las causas de la migración. Es lo que le estaba diciendo. Es atender las causas. Atender las causas significa crear empleos, crear bases para que las personas no salgan de sus pueblos, como le decía. Y creo que esto abre un paraguas, hermanos centroamericanos, creo que abre un paraguas para que por primera vez en la historia un presidente de México tenga ese corazón y tenga, o más que nada sea humanista, y quiera unir a toda América con hechos, no palabras. No está ofreciendo algo que no esté fuera del alcance. Está dando recomendaciones. Y si alguien te recomienda algo y las aceptas y las llevas a la práctica, te puede llevar al éxito. En otra noticia, el presidente López Obrador dio a conocer que hay intereses de grupos políticos y económicos que son los que tienen influencia y quieren sacar provecho de una política excluyente de castigos, bloqueos y discriminación para algunos países, principalmente de Centroamérica. Por ello, la insistencia de Estados Unidos y Canadá de invertir en la región para frenar el flujo migratorio y tener así un flujo ordenado. Por ello, la insistencia de Andrés Manuel López Obrador de una aplicación de las visas temporales de trabajo en Estados Unidos, porque el país vecino no tiene fuerza de trabajo necesaria, dijo el presidente de la República desde Puebla, México. Un lugar a otro, estamos insistiendo mucho en que haya inversión en América del Norte, integrarnos bien en América del Norte. Esto va a requerir que se pueda ordenar el flujo migratorio, porque es una paradoja, es una contradicción. Hace falta fuerza de trabajo, mano de obra en Estados Unidos, en Canadá, se tiene en México, se tiene en Centroamérica, pero se contiene, se rechaza, se evita que lleguen. Y desde luego tiene que ser un flujo ordenado, pero lo podemos lograr, lo podemos llevar a cabo. Ahora que hablé con el presidente Biden, él me comentaba que tiene muy buenas relaciones con las organizaciones sindicales de Estados Unidos y que esto facilita el que puedan aceptar esos sindicatos de Estados Unidos, que puedan ir a trabajar temporalmente mexicanos y centroamericanos, y se pueden ampliar las visas temporales de trabajo. Entonces eso es posible porque es un hecho de que
no tienen fuerza de trabajo. Entonces, sí podemos resolver lo del flujo migratorio ordenado y además de América del Norte y de Centroamérica, pensar en toda América, en todo el continente americano. Y esto va a demandar también un cambio de política en América. Como el presidente de México siempre lo ha dicho, se necesita una integración de América del Norte con Centroamérica, y no nada más con Centroamérica, también con toda América. Aquí está algo importante. El presidente de México lo mencionó, que en la conversación que tuvo con su homólogo Joe Biden, le comentó Joe Biden que tiene una buena relación con los sindicatos en Estados Unidos, por el cual se abre una puerta o puede haber una posibilidad de que sí se puedan hacer, puedan dar visas de trabajo a los hermanos centroamericanos también, no nada más a los mexicanos, sino también a centroamericanos. Aquí la insistencia, le vuelvo a repetir esto, le vuelvo a decir, es algo importante. Todos los que radican en Estados Unidos, mexicanos, centroamericanos y de todo el mundo, que han vivido bajo la sombra por años, inclusive por décadas, creo que el tener la posibilidad que sus hermanos, sus compatriotas, nuestros hermanos, nuestros compatriotas desde nuestros países tengan esa oportunidad y sea una migración ordenada, como dice el presidente, sería fantástico. Y creo que ahí está la clave. Creo que sí hay forma, porque a Estados Unidos le hace falta fuerza de trabajo. Es verdad. Pero también te tiene que construir algo en sus países. De esa manera, vienen 6 meses y regresan. Ellos, al regresar, tienen cosechas o tienen sus siembras o los árboles ya van creciendo y dicen, ya no quiero regresar a Estados Unidos, me quiero quedar acá con la familia, quiero quedarme acá, o la opción de volver a regresar. Está muy bien. Esa integración que el presidente siempre ha insistido, creo que hay que reconocerle al presidente de México. En otro tema de la mañanera, Andrés Manuel López Obrador hizo fuertes declaraciones sobre las elecciones que se desarrollan en el país de las barras y las estrellas, ya que dijo que entiende que quieran los votos los candidatos, pero es una desproporción que se dedica a ofender a los mexicanos que han ido a Estados Unidos a trabajar honradamente, a lo cual dijo que no se va a permitir que a los poblanos que están en Nueva York los ofendan. Al contrario, se van a proteger sus derechos. El llamado que ha hecho Andrés Manuel López Obrador es en apoyar a aquellos que les interesa el pueblo de México, no de aquellos que lo único que quieren es sacar raja del país. Yo no crucé la frontera me cruzó, citó el presidente López Obrador el corrido Somos más americanos de los Tigres del Norte, para responderle al gobernador de Texas ante sus declaraciones. Escuchemos a nuestro presidente de México. No cambian esas viejas políticas anacrónicas. Entonces hay que atreverse y ya dejar de estar haciendo politiquería. Que viene una elección en Estados Unidos y a ver, lo que nos va a dar votos es hablar mal de los migrantes. Y ahí va toda la campaña, en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos, la xenofobia. El gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes.
por los mexicanos. Es una exageración, es muy deshonesto, es una desproporción. Yo entiendo que quieran los votos, pero alguna de esas ni siquiera van a tener votos, porque nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos que han ido a Estados Unidos a vivir y a trabajar honradamente. No vamos a permitir que a los poblanos que están en Nueva York se les ofenda. Si ellos tienen todo el derecho de buscarse la vida. Además, ¿cómo surgió esa gran nación que es Estados Unidos, que son nuestros vecinos, que llevamos relaciones de amistad con el gobierno del presidente Biden? ¿Cómo surge? Bueno, pues con la llegada de migrantes de todo el mundo. Toda la humanidad tiene que ver con la migración, todos. Si nos remontamos a nuestros orígenes, desde que se conoce la existencia del hombre, del ser humano en la tierra. ¿De dónde venimos? Todos somos viajeros, caminantes, migrantes, y hay que respetar. Hay que atreverse y dejar de hacer politiquería. Atreverse a decirlo. Y qué bueno que el presidente de México se atreve. Qué bueno que el presidente de México dice que ya no somos patio trasero de los Estados Unidos, como lo hacía Peña Nieto y más. Como Videgaray, que no salía de la Casa Blanca y todo ese rollo. No somos patio trasero, señores, de Estados Unidos. México es un país libre. Y creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dice sin miedo, porque es la verdad. El derecho al respeto ajeno es la paz. Así es que no hay que seguir el juego de la politiquería. Por ejemplo, miles de mexicanos, y no nada más mexicanos, centroamericanos, hermanos centroamericanos, pero en este caso mexicanos, hemos tenido hijos en Estados Unidos. Han nacido nuestros hijos en Estados Unidos. Son profesionales, son mexicoamericanos, hablan español. Si el gobernador de Texas sigue pensando como cuando tenía 20 años, está muy equivocado. Porque nuestros hijos, hoy en día, como profesionales, no les va a gustar. Es más, no les está gustando que estén hablando de sus padres o de su raza o de sus raíces o de sus orígenes. No creo. El señor gobernador de Texas se quedó en el pasado. Pero en el pasado me refiero a que siempre nos usaron a los hispanos, usaron a los latinos, a los mexicanos, como un trampolín para llegar a donde ellos siempre han querido estar. Pero creo que nosotros, muy pronto, tendremos esa fuerza en Estados Unidos como latinos para votar y decir, no, señores, ya no somos un escalón para ustedes, porque el pueblo de México se tiene que respetar. Así es que, otra cosa que él dice que se está invadiendo por migrantes. Hágame usted el bendito favor. Por otra parte, el presidente López Obrador advirtió a la gente que el huachicoleo es una actividad muy riesgosa y recuerda la explosión de Tlahuilipan
A su vez pidió a la gente que no apoye a estos delincuentes. Además reiteró que ya no hay impunidad en estos delitos, ya no es tiempo de antes en que se protegían a los guachicoleros y a corruptos. Eso ya no sucede, precisó el mandatario. A su vez reiteró que todos los días atienden el huachicoleo. Es lo que dijo el presidente de México. Hay más inclinación al robo de gas, que tiene que ver con grandes empresas, desde luego ilegales, influyentes, que piensan que van a actuar con impunidad. Están en un error, porque en el gobierno que encabezó, y así es en Puebla, no hay impunidad, es cero impunidad. Ya no es el tiempo de antes que autoridades municipales, autoridades estatales, autoridades federales protegían a huachicoleros y a corruptos en general. Eso ya no sucede. Y pueden estar utilizando nuevas prácticas. Es también importante seguir llamando al pueblo para que no respalde estas actividades ilícitas, que además son muy riesgosas, porque cuando llegamos al gobierno lo que predominaba era el hecho de que estas bandas tenían como bases sociales, porque les dejaban recoger gasolina con bidones. Por eso la desgracia en Hidalgo, una explosión que causó la pérdida de muchas vidas, que es lo que más nos duele. Entonces, que la gente no apoye a estos delincuentes, porque hay veces que si no les dejan que recojan bidones y ellos se llevan trailers o pipas. El tema del huachicoleo es muy importante tomarlo, porque Puebla era una de las capitales, era un lugar donde se vivía, se convivía a diario, inclusive en las plazas públicas, en los mercados, tianguis, se vendía. Y creo que el presidente trajo algo muy importante, la desgracia que pasó en Tlahuelipan, donde varios fallecieron. Recuerda usted que es un acto muy riesgoso y no queremos que la gente pase por esos percances. Por eso el mandatario siempre desde su inicio trató de eliminar el huachicoleo, y por supuesto no hay impunidad, ya no hay que protegerlos, inclusive las autoridades no lo están haciendo, ya no lo deberían de hacer. Y para concluir este día, algo importante, hoy es 5 de mayo, una de las fechas más importantes en la historia de México, que precisamente es el 5 de mayo, ya que conmemora una de las batallas más grandes del país. En esta fecha se celebra la batalla de Puebla. El que no sabe y el que sabe, pues la batalla de Puebla. En Estados Unidos, a veces la gente, o más que nada la gente anglosajona, piensa o no sabe qué es el 5 de mayo. Lo celebra como si fuera la independencia, lo celebra con fiesta, lo celebra con X cosa. Pero nosotros, los mexicanos y los poblanos, orgullosamente, yo soy poblano, sé y me gusta conmemorar, porque en ese día no nada más les partimos el queso a los franceses. Agradecer a
a los que valientemente también dieron la vida por México. Un combate armado entre los ejércitos de la República Mexicana y el Segundo Imperio Francés, misma que ocurrió en 1862, año en que México sufría su segunda intervención francesa. Ya no quería la primera, no pudieron, regresaron a la segunda y ahí sí, ya no volvieron a regresar. Y en este 2022 se conmemora el 160 aniversario de la Batalla de Puebla. Por ello, la visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Puebla, y por eso llevó el día de hoy la conferencia mañanera. Y se está en este momento retirando ya para irse a su gira a Centroamérica. Estaremos mañana desde la misma hora, a las 7 de la mañana, estaremos ahí llevándole, no habrá mañanera, pero estaremos desde ahí para llevarle a usted toda la información de lo que esté sucediendo en Centroamérica, en la gira de los 5 países, y aquí en Sin Puntos y Comas le estaremos llevando el en vivo si es que lo hay. Gracias, que tenga un excelente día y de todo corazón deseo que se la pase chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.